Un pianista de fama mundial una vez invitó a un adolescente afroamericano ciego a tocar el piano, diciéndole que lo hiciera solo por diversión. Lo que no esperaba era presenciar un fenómeno musical. «Vamos, chico, ¿por qué no nos tocas algo?», dijo con una sonrisa burlona. «Seguro sabes algo. Quizás. ¿Feliz cumpleaños?». La voz provenía de Vincent Sterling, un pianista aclamado cuya reputación llenaba los sagrados salones del Lincoln Art Center. Su tono sarcástico resonó por el recinto, provocando risas contenidas entre la refinada audiencia de la alta sociedad musical neoyorquina. Junto al imponente piano de cola se encontraba David Thompson, un joven de 16 años, de piel negra y ojos ciegos. Permanecía inmóvil, aferrado a su bastón blanco, mientras un silencio espeso e incómodo se apoderaba de la sala. David no estaba invitado oficialmente esa noche. Había acompañado a su profesora de música de la escuela pública, quien había conseguido 2 codiciadas invitaciones para lo que se anunciaba como el concierto benéfico más exclusivo de la temporada. Vincent, acomodando los puños de su smoking Armani hecho a medida, mostró una sonrisa confiada al público, compuesto por influyentes donantes y críticos exigentes. A sus 42 años, era considerado uno de los más grandes intérpretes de Chopin, con giras internacionales agotadas y contratos por millones de dólares. Para Sterling, ese joven fuera de lugar representaba todo lo que, según él, estaba mal con las políticas de inclusión forzada en los eventos culturales de élite. «No seas tímido», insistió Vincent, con un tono empapado de condescendencia. «A nuestros generosos benefactores les encantaría ver en acción su apoyo a la diversidad». Patricia Wells, directora ejecutiva de la Fundación Anfitriona, murmuró su incomodidad a su asistente, pero optó por no intervenir. Después de todo, Vincent era la estrella de la noche, el principal atractivo para recaudar millones. David respiró hondo, sus dedos apretando ligeramente el bastón. Nadie en ese elegante salón sabía que ese chico pasaba casi 8 horas al día practicando en el sótano húmedo de una iglesia, con un teclado de segunda mano apenas funcional. Nadie imaginaba que a los 3 años ya podía replicar sinfonías completas después de escucharlas solo una vez. Y, sobre todo, nadie comprendía que mientras lo veían como un joven incómodo y fuera de lugar, David estaba memorizando cada gesto de arrogancia, cada mirada de desprecio, cada palabra envuelta en superioridad. Entonces, con una voz tranquila y firme que hizo callar las conversaciones de fondo, David dijo: «En realidad, me gusta más Bach». Vincent soltó una carcajada divertida. «¿Bach? ¿De verdad? ¿Y qué podrías tocar tú de Bach, jovencito?». La sonrisa en el rostro de Vincent comenzó a desvanecerse cuando David, con la serenidad de quien carga con un secreto extraordinario, respondió: «La partita no. 2 en do menor. Aunque, quizás sea demasiado sofisticada para el público de esta noche». El aire se volvió pesado. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el tic-tac de un antiguo reloj en el vestíbulo. Algo en la postura del muchacho, en la seguridad silenciosa de su tono, hizo que algunos miembros del público se inclinaran hacia adelante. De repente, comprendieron que estaban a punto de presenciar algo mucho más profundo que un momento incómodo. Si te conmueven las historias en las que los subestimados se elevan por encima del prejuicio, sigue leyendo, porque lo que comenzó como burla está a punto de convertirse en una lección que quedará grabada en la historia. La fachada cortés de Vincent comenzó a resquebrajarse ante la inesperada compostura de David. La partita en do menor era temida, no solo por su complejidad técnica, sino por su riqueza emocional. Incluso músicos veteranos podían desmoronarse con ella. Que un joven sugiriera que podría interpretarla, y que el público quizás no estuviera preparado, fue un golpe al ego de Sterling. «¿Demasiado avanzada?», repitió Vincent, con un tono más agudo. «Jovencito, estás hablando ante algunas de las personas más influyentes que financian las mejores orquestas del mundo. Quizás no sepas dónde estás». Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Margaret Rothschild, heredera de un imperio bancario y una de las principales donantes de la fundación, susurró a su acompañante: «¡Qué descaro! A estos chicos hay que enseñarles su lugar».
David no se inmutó. Pero algo en la forma en que sostenía el bastón cambió sutilmente. Sus manos, que antes parecían tensas, ahora se veían firmes, tranquilas, como las de un cirujano momentos antes de una operación delicada. Vincent, intervino el doctor Harrison Webb, célebre director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Tal vez deberíamos seguir con el programa oficial. Pero Vincent alzó la mano, impaciente. No, no. Parece que el joven David ha puesto en duda la sofisticación de nuestros invitados. Creo que es justo que nos muestre esa brillantez que insinúa tener. Se acercó al piano y comenzó a tocar los primeros compases de la partita, de forma exagerada, casi teatral. Mira, David, dijo condescendientemente, esta pieza no se trata solo de técnica. Requiere profundidad, una madurez emocional que lleva décadas desarrollar. ¿Estás realmente listo para exponerte así ante este público? Lo que Vincent ignoraba, lo que jamás podría haber sabido, era que David ya dominaba cada matiz de esa interpretación. Desde el día en que un accidente automovilístico le robó la vista y a sus padres, 8 años atrás, David se había sumergido en la música. No por fama, ni por talento, sino como una forma de sobrevivir emocionalmente. Su tía, Débora, trabajaba como conserje en el Conservatorio de Música de la ciudad, y le conseguía grabaciones raras y partituras en braille. Con esfuerzo inquebrantable, David había absorbido cientos de composiciones, estudiando sus historias, explorando sus contextos emocionales, perfeccionando las variaciones estilísticas regionales. Dr. Sterling, dijo David, intencionadamente usando un título incorrecto, ha comenzado en re mayor. Pero la partita no. 2 está escrita en do menor. El salón entero se congeló. El rostro de Vincent se tiñó de rojo. Había alterado deliberadamente la tonalidad para poner a prueba el conocimiento del chico. Pero no esperaba ser corregido. Y en público. Obviamente fue intencional, mintió Vincent, forzando una sonrisa y perdiendo su elegancia habitual. Solo estaba evaluando tu oído musical. David ladeó la cabeza y respondió con una calma que desarmó. Lo entiendo. Entonces también sabrá que Bach compuso esta partita tras la muerte de su primera esposa, María Bárbara. Cada movimiento fue creado para reflejar las etapas del duelo. Por eso, para interpretarla con verdad, no basta con técnica. Hay que haber vivido la pérdida. Las palabras de David golpearon a Vincent como un puñetazo en el pecho. Sus propias versiones de la pieza habían sido siempre técnicamente impecables, pero emocionalmente vacías, hermosas en forma, pero sin alma. Los verdaderos entendidos lo percibían, aunque jamás se atrevían a decirlo. La máscara de seguridad de Vincent comenzaba a desmoronarse. Muy bien, murmuró, con la voz tensa y el orgullo hecho pedazos. ¿Te estás tambaleando? Bufó Vincent con una sonrisa burlona. Vaya, ya que pareces ser todo un maestro de la teoría musical, ¿por qué no nos ilustras con una demostración en vivo? ¿O prefieres seguir deslumbrando a la sala con tus datos enciclopédicos en lugar de demostrar verdadero talento? Sin decir una palabra, David se dirigió al piano con una calma impecable. Apoyó su bastón blanco con cuidado junto al banco, como si realizara un rito sagrado que había repetido cientos de veces. Sus dedos encontraron las teclas con la precisión de alguien que había memorizado cada una de ellas con el alma, miles de veces en su mente. Solo una pregunta antes de empezar, dijo, girando ligeramente su cabeza hacia el público, su mirada ciega firme, sin vacilar. Alguien aquí ha perdido todo lo que amaba en un solo instante devastador. Y ha tenido que reconstruir su alma, nota por nota. El silencio que siguió no se parecía en nada al anterior. Ya no era un silencio incómodo ni social. Era un silencio de reconocimiento. Algunos asistentes se removieron en sus asientos, no por incomodidad, sino por algo más parecido a la reverencia. Por primera vez en la noche, empezaron a comprender la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Esto no era solo una interpretación musical. Era un ajuste de cuentas. Un leve escalofrío recorrió la espalda de Vincent. Había algo inquietante en la presencia de aquel joven, una seguridad serena en su postura.
sus manos suspendidas sobre el teclado como si fueran nubes cargadas antes de una tormenta. Era evidente. La noche ya no seguiría el guión de burla y control que él había planeado. Lo que los miembros privilegiados del público no podían ver, quizás porque jamás lo habían vivido, era que cada comentario arrogante, cada mirada condescendiente, cada intento de minimizar al chico no lo debilitaba. Al contrario, alimentaba algo mucho más poderoso dentro de él. Estaban despertando esa fuerza rara que solo nace en medio del fuego. La que se forja con el duelo, la adversidad y la feroz determinación de convertir el dolor en propósito. Y David estaba a punto de demostrar qué sucede cuando se subestima a alguien que ya lo ha perdido todo. El precio de su arrogancia estaba a punto de revelarse. Y dolería. Su pregunta quedó flotando en el aire como una nota suspendida, resonando más que cualquier discurso. Generó una tensión tan densa que algunos en la audiencia se removieron, rompieron el contacto visual o tragaron saliva. La irritación de Vincent se hizo visible. La manera en que el joven mantenía su compostura, la serenidad frente a la presión, le resultaba desconcertante. «Basta ya de filosofías baratas», soltó Vincent, esta vez sin cortesía ni filtro. «O tocas ya mismo, o te bajas del escenario para que podamos continuar con la parte seria del evento». Margaret Rothschild, sentada con aire altivo en primera fila, se inclinó hacia su acompañante y susurró lo suficientemente alto como para ser escuchada. «Sinceramente, no entiendo por qué seguimos dejando entrar a cualquiera en estos eventos. Debería haber un estándar mínimo, ¿no crees?» David bajó el mentón ligeramente y asintió una sola vez. Sus dedos, todavía suspendidos sobre las teclas, no se movieron. «Tiene toda la razón con eso», dijo con suavidad, pero con un peso que volvió a silenciar los murmullos. «Los estándares son esenciales. Yo también creo profundamente en ellos». Su tono no era defensivo, era firme, sereno, seguro. Una calma tan inquietante que hizo que el Dr. Webb, sentado en la tercera fila, frunciera el ceño con sospecha. Era como si presintiera que algo extraordinario estaba por suceder, algo que los demás aún no captaban. Mientras tanto, en la quinta fila, Deborah Thompson, la tía de David, reconoció inmediatamente ese tono de voz. Era el mismo que usaba antes de resolver un problema matemático imposible, o cuando estaba por revelar algo que llevaba meses preparando en secreto. Ella conocía bien a su sobrino. Había pasado suficientes años en los pasillos del conservatorio para saberlo. David no solo era talentoso. Era único, un prodigio que aparece una vez por generación. «David», insistió Vincent, esta vez con impaciencia evidente, «¿vas a tocar o no? Porque, seamos sinceros, nadie aquí tiene toda la noche para escuchar tus reflexiones existenciales». David se acomodó ligeramente en el banco, ajustando su postura con intención silenciosa. «De hecho», dijo, «me gustaría proponer un pequeño cambio en el programa de esta noche. En lugar de interpretar la partita No. 2, que, por cierto, conozco muy bien, ¿qué les parece si hacemos algo más educativo? Una lección, si se quiere, para el beneficio de todos los presentes». Vincent soltó una carcajada amarga. «¿Educativo? Chico, estás hablando con personas que financian conservatorios enteros. ¿Y tú crees que tienes algo que enseñarnos?» David giró lentamente su rostro hacia el público, y aunque sus ojos no veían, parecía atravesar con la mirada cada capa de estatus y vanidad en la sala, como si pudiera ver a través de las máscaras que todos llevaban puestas. «Puedo enseñarles la diferencia», dijo con calma, «entre tocar las notas correctas y tocar música de verdad». Un murmullo se propagó entre el público como una ola. Algunos asistentes se miraron intrigados. Otros torcieron el gesto, molestos por lo que interpretaban como arrogancia. «¡Qué insolencia!», murmuró Patricia Weiss a su asistente. Como si alguien como él pudiera comprender la diferencia entre técnica refinada y lo que sea que él cree que hace. Vincent lo sintió con claridad. El control de la situación se le escapaba entre los dedos. El muchacho estaba inclinando a la audiencia a su favor, poco a poco. Ya no se trataba solo de música.
David estaba construyendo una historia, un momento. Uno que podía volverse completamente en su contra. Era hora de ponerle fin. Muy bien, dijo Vincent de golpe, avanzando hacia el piano con una compostura forzada. ¿Quieres dar una clase magistral? Permíteme entonces recordarte, y recordarles a ellos, cómo debe sonar esta pieza cuando la interpreta alguien que realmente ha estudiado música con seriedad. David se apartó del banco con elegancia, cediéndole el lugar al hombre mayor. Lo que Vincent Sterling no notó fue la leve, casi imperceptible sonrisa que se dibujó en el rostro de David. No una sonrisa de nervios, ni de miedo, sino una sonrisa de confianza silenciosa. Sabía que había colocado a su oponente exactamente donde quería. Vincent comenzó a tocar con su habitual precisión técnica. Cada nota caía en su sitio. Cada compás era limpio, medido, correcto. Era una exhibición de virtuosismo técnico, fruto de años de formación formal y práctica meticulosa. Pero mientras Vincent tocaba, David cerró los ojos y comenzó a hacer lo que había aprendido a hacer mejor que nadie. Escuchar. No solo las notas, sino los espacios entre ellas. Absorbía cada detalle, el ritmo, los adornos sin emoción, las elecciones seguras, las frases predecibles. En su mente, estaba construyendo un mapa, un archivo mental completo de la interpretación. Cada matiz, cada respiración entre frases, cada tic estilístico, lo almacenaba como un detective musical recopilando pruebas. Débora, desde su asiento, lo observaba con una mezcla de orgullo y tensión. Conocía esa expresión. Era la misma que David mostraba cuando pasaba noches enteras analizando grabaciones de maestros muertos hace siglos, estudiando cada decisión con el enfoque de un erudito y la intensidad de quien había nacido para esto. El Dr. Webb también lo notó. Había una quietud en la postura de David, como un resorte a punto de liberarse. Recordaba a los grandes solistas, segundos antes de entrar en la historia. No era quietud por temor. Era la calma de quien está listo. Vincent terminó la pieza con un cierre exagerado, lleno de dramatismo. Se levantó satisfecho de sí mismo, convencido de haber dejado claro su punto. El público aplaudió con cortesía. Era un aplauso educado, respetuoso, pero distante. Algunos elogiaban la técnica, otros asentían por la madurez de su ejecución. Y ahora, declaró Vincent, extendiendo un brazo hacia el banco con teatralidad. Veamos tu versión de esta pieza que tanto dices conocer. Aunque sospecho que no estará a la altura. David caminó con calma hacia el piano. Pero antes de sentarse, hizo algo inesperado. Se volvió hacia el público y dijo: Antes de comenzar, quisiera decir algo. Sobre la música que acaban de escuchar. Vincent frunció el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? Soltó Vincent con brusquedad, su tono afilado y lleno de impaciencia. David, sin embargo, no se inmutó. La partita en dos nunca fue concebida como un simple ejercicio técnico, dijo, y esta vez su voz resonó con una autoridad tan serena que todo el auditorio cayó en un silencio absoluto. Bach la compuso como una forma de hablar con el duelo mismo, un diálogo profundamente íntimo con la pena, donde cada movimiento representa una fase distinta de pérdida y dolor tras la muerte de su amada esposa, María Bárbara. Algunos asistentes se inclinaron hacia adelante, atraídos por el repentino cambio de tono y profundidad. El primer movimiento, continuó David, encarna la negación, una negativa a aceptar que algo tan preciado se ha ido. La música se resiste a la verdad, se aferra desesperadamente a los fragmentos de lo que fue. El segundo representa la ira, una furia dirigida al cielo, al destino, incluso a la propia música, que a pesar de toda su grandeza, sigue siendo incapaz de devolvernos a quienes hemos perdido. Vincent soltó un suspiro teatral y rodó los ojos con exageración. Por favor. Cualquier estudiante de primer año lo aprende en la segunda semana. Citar contexto de manual no va a impresionar a nadie aquí. Pero la expresión de David no se alteró. De hecho, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, esta vez, auténtica, de esas que llegan hasta los ojos y revelan algo más profundo. Tienes toda la razón,
respondió suavemente David. Cualquiera puede memorizar hechos históricos, pero comprender verdaderamente el dolor solo se logra viviéndolo. Y cuando has pasado por ese tipo de pérdida, la música deja de sonar igual. Dejas de tocar notas y comienzas a tocar heridas. Se acercó al piano y se sentó con delicadeza. Colocó las manos sobre las teclas con una especie de reverencia y respiró profundamente. La diferencia entre tu interpretación y la mía, Dr. Sterling, dijo, su voz baja pero penetrante, no radica en la técnica ni en la disciplina. La diferencia es simple. Tú tocaste las notas que Bach escribió. Yo voy a tocar las lágrimas que él derramó. El silencio que siguió no fue vacío, fue denso, cargado. Había una corriente eléctrica en el ambiente, como si el aire mismo se preparara para presenciar algo irrepetible. El público contuvo la respiración, consciente, en un nivel casi instintivo, de que estaban a punto de presenciar algo inolvidable. Desde la quinta fila, Deborah se aferró con fuerza a los brazos de su silla, sus nudillos blancos. Sabía exactamente lo que venía. David no estaba simplemente a punto de interpretar. Estaba a punto de abrir su alma, de desnudarla ante una sala llena de desconocidos, la mayoría de los cuales no habían hecho más que juzgarlo y menospreciarlo desde el instante en que entró. Era un acto de coraje, y también de vulnerabilidad absoluta. Vincent permanecía junto al piano, y por primera vez esa noche, dudó. Su expresión vacilaba entre la irritación creciente y una inquietud que le erizaba la piel. Había una quietud en la postura de David, una serenidad inquebrantable en su manera de moverse, que indicaba que algo había cambiado. Vincent lo sintió en los huesos. Esa noche no terminaría como él la había planeado. David inhaló profundamente y cerró los ojos con lentitud. En su mente, ya no estaba en ese gran salón de conciertos, rodeado de zapatos lustrados, susurros discretos y arrogancia envuelta en etiqueta. Estaba de regreso, de vuelta a aquella cama de hospital, hace 8 años, al silencio helado que lo recibió cuando recobró la conciencia. Solo para descubrir que su mundo se había vuelto completamente oscuro, y que jamás volvería a ver los rostros de sus padres. Aquel día, no solo perdió la vista, perdió todo lo que daba forma a su universo. Pero la música permaneció. Y en el momento en que sus manos tocaron las primeras teclas de la partita, ocurrió algo que nadie pudo explicar. No fue solo una interpretación, fue una transformación. No eran simplemente las mismas notas que Vincent había ejecutado minutos antes. Eran esas mismas notas, renacidas, impregnadas de un dolor auténtico, moldeadas por una pena genuina, y sostenidas por la verdad vivida de un joven que había mirado al abismo y sobrevivido. Y en ese instante, todos los presentes lo comprendieron. Lo habían juzgado únicamente por las apariencias. Lo habían descartado porque no encajaba, porque venía de una escuela sin renombre, porque era joven, negro y ciego. Pero lo que no habían visto era que ese muchacho, ese David venido de la sombra, no solo poseía una técnica impecable, sino una profundidad emocional, una reserva de coraje y sufrimiento, que convertía su música en algo sublime. Cada humillación, cada mirada condescendiente, cada susurro hiriente, él los estaba canalizando ahora, transformando cada gota de sufrimiento acumulado en una obra de arte. Esto no era venganza, era redención. Y cuando las primeras notas, frágiles pero imponentes, emergieron del piano, Vincent Sterling, el pianista de renombre mundial, dio un paso atrás involuntario. Había sentido algo en esos compases iniciales. No solo sonido, sino verdad. No eran simplemente las mismas notas que Vincent había ejecutado con tanta confianza unos minutos antes. No, esas notas habían sido renacidas, transfiguradas, por un alma que había caminado por las sombras más profundas y había encontrado la luz guiándose únicamente por su último y más fiel compañero, la música. David no interpretaba la partita como una mera presentación técnica. Lo hacía como si estuviera escribiendo una carta íntima a Bach, una misiva atravesando siglos, escrita con dolor y entregada con reverencia.
Cada frase, cada acorde, llevaba el peso de su verdad vivida. El momento devastador, a los 8 años, cuando el universo le arrebató todo lo que amaba. La furia silenciosa de un niño obligado a crecer en un mundo que veía su ceguera como una debilidad y su piel como una carga. Y finalmente, la paz sagrada que había aprendido a cultivar, la clase de paz que solo nace cuando la música se convierte en tu refugio espiritual. «Oh, Dios mío», susurró el doctor Webb, inclinándose hacia el borde de su asiento. En sus 4 décadas como estudioso y amante de la música, jamás había escuchado una interpretación con tanta profundidad emocional. Mientras tanto, Vincent Sterling, aclamado, celebrado, revestido de elogios y años de prestigio, se encontraba tembloroso. Sus piernas, antes firmes con orgullo, comenzaron a ceder. No era solo que la técnica de David fuera impecable, era que lo superaba. Lo que Vincent había logrado con esfuerzo y tensión, fluía desde los dedos de David con una gracia natural, tan fluida y orgánica como el viento entre las hojas, inevitable, pura y viva. Margaret Rothschild, quien minutos antes había menospreciado la audacia de David con una sonrisa burlona, ahora sentía lágrimas deslizarse por sus mejillas, arrastrando su maquillaje con cada emoción suprimida. Esto no era solo talento, era trascendencia. La música estaba despertando partes de su alma que creía dormidas desde hacía años. ¿Cómo es posible?, musitó Patricia Weiss a su asistente, con la voz quebrada por una emoción tan auténtica que ni siquiera podía nombrar. Pero no hacía falta respuesta. La explicación estaba en cada nota que emanaba del piano. David no estaba simplemente tocando a Bach, estaba narrando su propia historia a través de él. El primer movimiento se desplegó como la historia de un niño que lo perdió todo en un instante. El segundo rugía con la ira contenida de un adolescente obligado a enfrentarse a una sociedad que lo condenaba sin siquiera conocerlo. Vincent, inmóvil junto al instrumento, solo pudo observar, entre el asombro y el horror, cómo su cuidadosa interpretación era desmantelada, no con violencia, sino con genialidad cruda y honesta. David no estaba destruyendo la pieza. La estaba reconstruyendo, capa por capa emocional, en algo infinitamente más poderoso. Cada decisión artística que Vincent había tomado en décadas, técnicamente correcta, pero vacía de emoción, estaba siendo expuesta, desnudada ante la sinceridad abrumadora de aquel muchacho. Y entonces, al iniciar el tercer movimiento, algo casi sagrado ocurrió en la sala. Ese movimiento, que simboliza la aceptación y la trascendencia espiritual en la filosofía de Bach, se transformó en algo más allá de una interpretación. Se volvió una revelación colectiva. David ya no tocaba para la audiencia. Tocaba a través de ella. Estaba uniendo a cada persona presente con las verdades universales del duelo, la esperanza y el renacimiento. «Vincent», susurró el doctor Webb, conmovido, «este chico es uno de los prodigios naturales más extraordinarios que he visto en mi vida». Vincent sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, algo frágil que sostenía su orgullo desde hacía años. No era solo ego herido. Era el derrumbe de la fortaleza de superioridad que había construido en torno a su nombre. Aquel niño ciego, negro y venido de un barrio sin renombre, no solo era mejor que él, era mejor que cualquier pianista que Vincent hubiera conocido. La sala entera estaba envuelta en un silencio reverente, una quietud casi sagrada, rota únicamente por la música celestial que brotaba del piano de cola. Aquellos que habían llegado buscando mostrarse, hablar de dinero o conexiones, ahora estaban sentados en silencio, humillados por algo demasiado auténtico como para ignorarlo. David se acercaba al clímax emocional de la partita, y fue en ese instante que Vincent comprendió con dolorosa claridad el tamaño de su error. Un error no de juicio, sino de soberbia. Cada nota que David ejecutaba era el resultado de años de estudio incansable. De noches en vela leyendo partituras en braille, de cicatrices forjadas con disciplina que no se enseña en aulas, sino que nace del sufrimiento verdadero. No era un aficionado talentoso. Era un maestro, forjado no en salas de concierto, sino en la fragua de la adversidad, la constancia y el alma.
Recordó todo lo que dijimos, murmuró Vincent, con incredulidad, finalmente entendiendo. David había escuchado cada tono condescendiente, cada palabra cruel. Las había absorbido, no para vengarse, sino para responder. En el único idioma que dominaba por completo, la música. Desde la quinta fila, Deborah Thompson lloraba en silencio, no por sorpresa, sino por justicia. Ella había visto a David practicar hasta que sus manos sangraban, estudiar partituras hasta altas horas de la madrugada, memorizar las grabaciones de maestros fallecidos hace siglos. Y ahora, por fin, el mundo veía lo que ella siempre supo. Vincent recorrió el salón con la mirada, y por primera vez, no encontró admiración en los rostros, sino vergüenza. Margaret Rothschild apartó la vista, incapaz de ocultar su remordimiento. El doctor Webb movía la cabeza lentamente, revaluando todo lo que creía saber sobre Vincent Sterling. Y entonces Patricia West, con una voz tan suave como una cuchilla, susurró palabras que dolieron más que cualquier crítica escrita. «¿Cómo te atreviste?», dijo, sin apartar los ojos de él, «a intentar humillar a un niño con un don tan extraordinario?» Vincent intentó hablar, pero su garganta no le respondió. No había palabras capaces de justificar lo que había hecho. Sus acciones estaban expuestas, crueles y cobardes. Había intentado aplastar algo sagrado. Quiso silenciar una voz que encarnaba todo lo que la música debe ser: verdadera, valiente y profundamente humana. David finalizó los últimos compases de la partita con una ternura tan sublime que el silencio que siguió se sintió como una bendición, como el eco que queda en una catedral después del último amén. Sus manos permanecieron sobre las teclas unos segundos más, como si sellara un pacto invisible con el alma de la música. Cuando por fin se levantó y miró al público, no había en su rostro rastro alguno de vanidad. No buscaba aprobación. Solo mostraba una dignidad tranquila, la serenidad de un joven que lo había entregado todo, y que al hacerlo, había honrado tanto el legado de Bach como el propio camino que lo había traído hasta allí. Y entonces, llegó la ovación. Pero no fue una ovación cualquiera. Fue un juicio, una disculpa, una redención. Fue el reconocimiento de que, por unos minutos inolvidables, todos habían presenciado algo verdaderamente trascendente. Parecía como si algo sagrado hubiera descendido sobre la sala. Vincent quedó inmóvil, incapaz de reaccionar, mientras la verdad le golpeaba con la fuerza de un monumento que se desmorona. Su legado, cuidadosamente construido a lo largo de décadas de aplausos y elogios, se estaba deshaciendo ante sus propios ojos. Y esta vez, no por críticas elogiosas ni eventos glamorosos, sino por un adolescente ciego cuya música hablaba más fuerte que cualquier reseña. Todos los presentes comprendieron la verdad. Vincent Sterling no solo había subestimado a David Thompson, había intentado apagar el ascenso de una estrella, motivado por un prejuicio disfrazado de tradición elitista. En menos de 20 minutos, David había desmantelado toda la imagen que Vincent tardó una vida en construir. «Señor Sterling», dijo el Dr. Webb al acercarse, con el rostro cargado de decepción y una profesionalidad severa, «creo que debemos tener una conversación muy seria sobre su futuro en nuestra orquesta». Vincent apenas lo escuchaba. Su atención se centró en Margaret Rothschild, quien, en silencio, sacó su teléfono móvil. No necesitaba adivinar lo que estaba por suceder. La noticia de su caída, la humillación pública de un maestro, se esparciría entre críticos, donantes y círculos sociales antes de que pudiera siquiera abandonar el edificio. Entonces David se le acercó. Sereno, elegante, su presencia irradiaba ahora una autoridad silenciosa que exigía respeto. «Gracias por la oportunidad de tocar esta noche, Dr. Sterling», dijo David con suavidad, extendiendo su mano. «A veces, necesitamos enfrentarnos a nuestra propia música para comprender realmente las melodías que hemos ignorado». La mano de Vincent tembló al estrechar la del joven. No fue un simple apretón de manos. Fue el punto final de toda una era. En ese breve instante, comprendió que no acababa de presenciar una interpretación. Había presenciado su propia caída. Mientras David era rodeado de inmediato por admiradores entusiastas,
críticos, donantes, músicos e íconos culturales que ahora lo veían como la personificación del verdadero arte, Vincent Sterling se desvanecía en las sombras de la institución que una vez dominó. Había intentado usar su poder como arma, pero la música, como la justicia, tiene su propio ritmo. Y esta vez, encontró una armonía perfecta al equilibrar las escalas. 6 meses después de aquella noche inolvidable en el Lincoln Art Center, David Thompson caminaba por los pulidos pasillos de la prestigiosa escuela Juilliard, no como visitante, sino como estudiante becado en su totalidad. Con solo 17 años, se convirtió en el estudiante más joven en la historia de la institución en recibir una beca completa. El Dr. Harrison Webb, quien había sido testigo directo de su talento, se convirtió en su mentor y defensor. Un talento así no aparece todos los años, repetía cada miembro del consejo que cuestionaba invertir tanto en un chico de los suburbios. Surge una vez por generación. La sala de prácticas de David ahora tenía vista al verde Central Park, un mundo completamente distinto al húmedo sótano de iglesia donde había aprendido a amar el piano. Pero más importante que el entorno era el cambio en la percepción. Allí, entre los músicos más renombrados del mundo, David no era visto como un caso de caridad, sino como un maestro en formación. Incluso Margaret Rothschild, antes una figura de burla, había transformado su visión. No solo financió los estudios de David, sino que también fundó una organización para descubrir talentos musicales olvidados en comunidades desfavorecidas. Ese joven me enseñó que tener privilegios sin propósito es el mayor desperdicio de todos, admitió en una entrevista con The New York Times. Mientras David ascendía, la carrera de Vincent Sterling se desmoronaba. Uno a uno, sus contratos con grandes orquestas fueron cancelados. El video viral de la interpretación de David, y los comentarios crueles que la precedieron, se propagó por las redes sociales como fuego salvaje. Millones lo vieron. Millones lo condenaron. El mundo había presenciado una lección magistral de gracia y talento, y la amarga envidia de un hombre incapaz de soportar que lo superaran. Vincent intentó salvar lo que pudo. Se embarcó en una gira por Europa bajo una nueva agencia, esperando que la distancia amortiguara el escándalo. Pero fue inútil. Internet no tiene fronteras. Críticos musicales internacionales comenzaron a publicar reseñas devastadoras. Ya no se dejaban impresionar por su técnica pulida, sino que se alarmaban por su evidente falta de profundidad emocional y ética artística. Todavía toca las notas correctas, escribió un crítico en The Guardian, pero sus interpretaciones ahora suenan como ecos huecos de un hombre que alguna vez tuvo poder, desprovistas del alma que vimos en el joven prodigio que lo silenció. Patricia Wells, directora de la fundación, también enfrentó consecuencias. Fue presionada para dimitir tras permitir que la discriminación floreciera bajo la fachada de la exclusividad. La junta directiva fue contundente. No se toleraría ninguna forma de prejuicio en la institución. Mientras tanto, Deborah Thompson preparaba en silencio a su sobrino para su próximo gran paso, esta vez, no como invitado, sino como artista principal en el Carnegie Hall. Mientras afinaba su nuevo violín, un Stradivarius invaluable cedido por la Fundación Rothschild, Deborah lo observaba, recordando cómo un accidente que le arrebató la vista también reveló un brillo que el mundo jamás habría conocido de otra manera. ¿Nunca sientes rabia por lo que pasó?, le preguntó, sacudiendo suavemente su chaqueta. David sonrió, ajustando las cuerdas con la seguridad de alguien que había convertido el dolor en arte. Tía, dijo con calidez, Vincent Sterling me dio el mayor regalo de todos esa noche, me dio una audiencia. Y esa era la hermosa ironía de todo. En su intento de aplastar a un chico que consideraba inferior, Vincent terminó creando el momento exacto que presentó al mundo a un milagro musical. La noche de su debut en Carnegie Hall, David tocó frente a una audiencia completamente llena. Entre los asistentes había celebridades, historiadores musicales, periodistas internacionales. Y en la primera fila, Margaret Rothschild, ahora una firme defensora de la inclusión en las artes. Lejos de los reflectores, Vincent Sterling observaba desde un modesto apartamento en Queens el mismo hombre que una vez poseyó un penthouse en Manhattan, ahora despojado de su lujo y su legado.
Cada nota que David tocaba en aquel escenario atravesaba el silencio en la habitación solitaria de Vincent como una sentencia. Cada sonido era un recuerdo. De su arrogancia, de su caída, de un futuro que intentó sabotear, y que ahora se desplegaba espléndido sin él. Cuando David terminó la misma partita que había iniciado todo este viaje, se acercó al micrófono, sereno y lleno de gracia. La música no le pertenece a una raza, una clase ni a un apellido, dijo, con voz firme que resonó en la histórica sala. Le pertenece a todos. Es un puente, no una puerta. Y en eso, representa la forma más pura de igualdad que el mundo ha conocido. La ovación duró 15 minutos. El público lloraba abiertamente, no solo por la belleza de la música, sino porque sabían que no habían presenciado un simple concierto. Habían presenciado la verdad. Habían presenciado justicia. Habían sido testigos de la silenciosa, irrefutable victoria del mérito sobre el ego. 2 años después, David lanzó su primer álbum. Se convirtió en el disco clásico más vendido de la década. Vincent, por su parte, daba clases privadas en un centro comunitario. Ya no había giras internacionales, ni entrevistas en televisión, ni alfombras rojas. Solo quedaba la memoria de un escenario perdido por orgullo. La diferencia entre ambos hombres no estaba solo en la fama o el éxito. Estaba en el camino que cada uno eligió. David utilizó su talento como una escalera para levantar a otros, especialmente aquellos que el sistema ignoraba. Vincent lo usó para elevarse por encima de los demás, hasta que la torre que construyó se desplomó bajo el peso de su prejuicio. Así, la historia de David Thompson se convirtió en leyenda, no solo por su genio incomparable, sino porque demostró algo que cada joven músico, cada soñador subestimado, necesita escuchar. La verdadera grandeza no se define por los aplausos o la fama. Se define por la forma en que te levantas cuando intentan silenciarte. Y como David solía decir a sus estudiantes enfrentando injusticias: la mejor venganza no es destruir, es crear. Crear algo tan poderoso que jamás puedan borrarte de la música.